Durante la segunda mitad del siglo XX, la Guerra Fría no solo enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que convirtió a otras naciones en campos de batalla de su lucha ideológica. Asia se convirtió en un escenario clave donde el capitalismo y el comunismo chocaron a través de guerras, intervenciones extranjeras y movimientos de independencia. Desde Vietnam hasta Corea, estas tensiones definieron el destino de millones de personas. Pero, ¿qué hizo de esta región un punto estratégico en la Guerra Fría? Y, sobre todo, ¿cómo siguen impactando estos conflictos en la actualidad? En el corazón del sudeste asiático se encuentra Indochina, una tierra marcada por la historia, la lucha y la transformación. Durante décadas, Francia dominó esta región, explotando sus recursos y sometiendo a sus gentes. La ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial alteró el equilibrio y en 1945, el Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, proclamó la independencia de Vietnam, dando inicio a la lucha contra el colonialismo. Entre 1946 y 1954, el Viet Minh, apoyado por China y la URSS, se enfrentó a un ejército francés debilitado por la posguerra. La lucha se libró no solo en las llanuras, sino también en las espesuras selváticas, utilizando tácticas de guerrilla. La batalla de Dien Bien Phu en 1954 se erigió como el punto de quiebre. Las fuerzas comandadas por Vo Nguyen Giap vencieron al ejército francés, obligándolo a rendirse y marcando el fin del dominio colonial. Los Acuerdos de Ginebra de 1954 dividieron Vietnam en dos, el norte comunista y el sur, respaldado por Estados Unidos. Eso obviamente fue muy importante porque a partir de eso además se configuró el mundo postcolonial, ¿no es cierto? Porque además hay que tomar en cuenta que eso no es que proviene solamente del Acuerdo de Ginebra, sino de la creación de una institución muy importante, pero que a la larga ha sido bastante inútil, para estos temas de seguridad, que es las Naciones Unidas. Porque sin las Naciones Unidas eso no hubiera pasado en Ginebra. Claro. Las Naciones Unidas se crean al final de la Segunda Guerra Mundial para tratar de evitar las guerras y esto trata de hacer que no vuelvan a ocurrir esos destrozos terribles, etc. O sea, tratar de generar lo que se llama un orden liberal. Esta división se convirtió en un poderoso símbolo de la confrontación ideológica de la Guerra Fría, anticipando la posterior intervención estadounidense y la devastadora Guerra de Vietnam. Además, la derrota francesa aceleró el proceso de descolonización y dejó una huella imborrable en la política mundial. Los acuerdos también reconocieron la independencia y soberanía de Camboya y Laos, sentando las bases para sus futuros caminos políticos, y se acordó la realización de elecciones para unificar Vietnam, un compromiso que lamentablemente nunca se materializó. Vietnam ha emergido como un centro manufacturero global, combinando su modelo socialista con una economía de mercado en expansión. Laos y Camboya están impulsando su desarrollo mediante inversiones en infraestructura y turismo. Mientras Indochina luchaba por su independencia, China atravesaba su propia transformación revolucionaria. Las guerras del opio y el siglo de humillación de China. Eso es algo que está presente hasta la actualidad y que marcó todo lo que ocurrió antes, durante y posguerra fría. Es decir, el siglo de la humillación, como lo llaman los chinos, y que está en todos los discursos, en la retórica, fue la invasión por parte de potencias occidentales del territorio chino. Eso ocurrió desde el año 1839. La primera guerra del opio fue en 1839, cuando Inglaterra invadió lo que se llama Cantón y lo que hoy es Hong Kong, que era
una causa perdida pensar que Chiang Kai-shek o la pequeña isla de Taiwán, nombre oficial República de China, se iba a volver a tomar China. Y otra vez, era más interesante como mercado, como aliado comercial y para crecimiento económico, la China continental, que una pequeña isla como Taiwán. Y entonces otra vez, por intereses muy pragmáticos, ¿no? Se empiezan a acercar y poco a poco se reanudan las relaciones diplomáticas con China. Pero, ¿cuál fue la condición de China? Que ellos sean reconocidos como la única China, ¿no? Y que Taiwán deje de ser reconocido incluso como país, sino que sea reconocido como una provincia de China. Y ahí surge además la doctrina, porque es una doctrina de relaciones internacionales que surge de Estados Unidos, la doctrina de la ambigüedad estratégica. La ambigüedad estratégica quiere decir, nosotros reconocemos una sola China, que es la China grande continental, pero tenemos unas relaciones comerciales y le seguimos apoyando a Taiwán, porque no queremos que Taiwán se convierta en parte efectivamente de China. En 1949, China vivió uno de los eventos más transformadores del siglo XX. Mao Zedong proclamó la República Popular China tras décadas de guerra civil, estableciendo un modelo comunista que desafió el capitalismo occidental. Este triunfo no solo transformó a China en un actor clave de la Guerra Fría, sino que también inspiró movimientos comunistas en países como Malasia e Indonesia. Sin embargo, la relación entre China y la Unión Soviética se deterioró en los años 50. Este distanciamiento redefinió el equilibrio de poder en el bloque comunista, marcando el inicio de una política más independiente que sigue definiendo a China hoy. En paralelo, Corea se convertía en el epicentro de una guerra que dejó cicatrices profundas y una división que persiste hasta hoy. La península coreana se convirtió en un punto clave de la Guerra Fría. En 1950, Corea del Norte invadió el sur, iniciando una guerra devastadora que involucró a las superpotencias. Si ustedes se ponen a ver las dimensiones, es prácticamente un nuevo holocausto, ¿no? O sea, una pequeña península que mueran más de 3 millones de coreanos, solo de coreanos, ¿no? Porque en Europa era de franceses, de alemanes, de toda la gente que estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí solamente de coreanos, ¿no? Claro, apoyados por los de afuera, pero más de 3 millones de coreanos murieron, del norte y del sur. Y al final se firma el armisticio. Ellos seguimos en guerra, pero estamos parados hasta ver qué sucede. Y el armisticio se firma entre Corea del Norte y las Naciones Unidas, no con Corea del Sur. O sea, Corea del Sur no es firmante del armisticio, ¿no? Porque en ese tiempo ellos decían, no, con los coreanos del sur, que son unos vendidos, colonizados por el imperio de Estados Unidos, y los estadounidenses son el diablo. Tras 3 años de conflicto, un armisticio en 1953 dividió la península, dejando una frontera militarizada que aún persiste. Mientras Corea del Norte se aislaba bajo un régimen comunista, Corea del Sur apostó por la industrialización y la alianza con Estados Unidos. Hoy, la península sigue siendo una de las zonas más militarizadas del mundo, con la DMZ como símbolo de esta división. Entender esta historia no solo nos permite reflexionar sobre el pasado, sino también comprender los retos del futuro en un mundo interconectado. Los eventos de la Guerra Fría en Asia dejaron un legado duradero. Desde las tensiones en Taiwán y Corea hasta el ascenso de China como potencia global, estas dinámicas aún moldean el presente.